Hola amigos, bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Carlos Lizama. Les doy la más cordial bienvenida. Me da gusto que nos estén mirando. Hoy es un día de presentación del tema ¿Cómo instruir a esta generación? Voy a dejarle lugar a nuestra hermana Priscila, quien trae pues a la invitada, a la presentación de nuestra invitada de este día. Bueno, pues nuestra invitada de hoy es una hermana muy especial porque es la esposa del hermano Carlos. Y les voy a contar un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en psicología. Su nombre es Imelda Echeverría Fraga, coordinadora de la sección humana del Ministerio Infantil, egresada de la primera generación del diplomado de la Escuela de Ministerio Infantil, diaconisa del Ministerio Infantil en el Templo de la Cruz en Oman, que como ya dije, casada con el hermano Carlos Lizama y con dos hermosos hijos que ya tuve la oportunidad de conocer. Bienvenida al canal, hermana Aime. Hola Pris, buenas noches. Es una muy gran bendición estar aquí con ustedes. Y sí, es doblemente la bendición, ¿verdad? De poder aportar un poquito en este canal que le tengo mucho amor y mucho cariño. Como tú has dicho, acá está mi esposo. Y es una gran bendición estar en esta noche con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, hermana, por aceptar estar aquí. La verdad va a ser de bendición porque pues hoy es un programa especial porque como dijo el hermano Carlos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cómo instruir a los niños de esta generación. Como vemos, esta generación, ¿verdad? Está cada vez que con más información, nacen con el teléfono, con las computadoras en la mano, solo hacen clic y ya tienen información a lo que sea, e inclusive esa información puede ir en contra de lo que la convicción del padre tiene. Y la primera pregunta, ¿verdad?, se va a centrar en eso. ¿Qué tan importante es transmitir a los niños, a nuestros hijos, nuestras convicciones y cómo podemos transmitir esa convicción, hermana? Qué interesante pregunta, Pris, porque es algo que ahora pasa mucho. Hablabas de una generación donde solamente con un clic y ya ellos tienen bastante información. Pero si nosotros vemos la situación, no todo es negativo. También podemos ver algo positivo porque tienen mucha información, pero los padres también podemos agarrar el lado positivo de esta generación donde cada vez se informa más. Sí es bueno tener información para los niños, explicarles nuestras convicciones. Primero que nada vamos a definir qué es convicción. La convicción es la seguridad de una persona que tiene acerca de la verdad o certeza, de lo que se piensa o de lo que se siente. En pocas palabras, mi convicción es mi convencimiento. En este caso, como hijos de Dios, estamos convencidos de que nosotros creemos en un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Creemos que nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y por ello también nosotros estamos convencidos de que tenemos una cercanía con nuestro Padre Dios. Ahora, ¿yo cómo le voy a transmitir esto, esta convicción de que yo tengo como papá a mi hijo? Si bien los niños les podemos explicar, los niños son esponjitas. Los niños en una edad muy temprana, lo que tú le digas, él así lo va a aprender. En este caso, mi convicción, mi creencia de que yo soy una hija de Dios, de que yo creo en Dios, no es mejor que transmitirlo con mi conducta, con mi ejemplo. Yo puedo ser un papá, una mamá que creo en Dios, pero no me basta nada más con llevarlo al templo. No me basta nada más con decirle, cree en Dios, porque el niño me va a decir, ¿y quién es Dios? Él no le podemos decir, cree en Dios. Primero que nada te va a decir, pero si yo no veo a Dios, yo no sé quién es Dios. Pero si tú con tu conducta, con tu día a día como papá, le muestras que existe un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Si tú haces la oración junto con Él y le vas enseñando esa parte, si Él lo ve, no solamente le diga, sino lo visualiza en ti. Cuando oras,
cuando lees tu Biblia y tú le vas explicando al niño, pero también es muy importante tu ejemplo, cómo tú tienes una relación cercana con Dios. Esa es la mejor manera de transmitir mi convicción de que yo creo en Dios. Porque no simplemente es como papá, bueno, tengo el deber de acercarlo a Dios, entonces lo voy a llevar al templo y ya está. No, no es esa la manera de nosotros transmitir, sino la mejor manera de transmitir mi convicción es que a mí me vea que yo estoy en la búsqueda de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de los devocionales familiares, porque no únicamente nosotros vamos a dejar esa tarea para la iglesia, para el pastor, para las maestras de iglesia pequeña, no, sino nosotros debemos de transmitir con nuestras actitudes, con nuestras conductas, porque es muy importante que los niños vean en nosotros eso. Aunque nosotros le podamos decir, pero si ellos no ven en nosotros, los niños son muy visuales y siempre van a estar como esponjitas recibiendo todos los mensajes. Incluso a veces nosotros pensamos, los niños no se dan cuenta. A lo mejor yo me pongo a orar y mi hijo está haciendo otra cosa y no se da cuenta. No, ellos sí ven esas actitudes que nosotros tenemos, esas conductas que como padres, ellos en algún otro momento, cuando veas tu hijo está orando, cuando veas tu hijo está alabando a Dios, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque lo vio en su papá o en su mamá. Esa es la mejor manera de transmitir nuestras convicciones, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta. Qué interesante respuesta, ¿verdad? Qué valiosa respuesta. Viene a mi mente lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Ahí la importancia del modelo como padres, el modelo que es el primer impacto directo que podemos tener con nuestros hijos, ¿no? Y por supuesto, a través de nosotros también que puedan conocer, ¿verdad? Ese amor, esa misericordia de Jesucristo en y cada uno de nosotros. Qué interesante respuesta es la que acabamos de escuchar, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver un poquito, ¿no? Con qué se puede hacer cuando los hijos tienen dudas sobre las convicciones que los padres tienen. Principalmente esto afecta, yo creo, en una etapa muy particular que tiene que ver sobre todo en la etapa de la confusión, en la etapa un poquito de la rebeldía que se asocia a esto, la etapa de la adolescencia. Sí, muy bien. Sin duda alguna, el papel de los padres es un papel muy, muy importante, de mucha bendición, pero también de mucha responsabilidad. Muchos dicen es que no nací siendo padre, ¿verdad? Y no sé cómo educar a mis hijos. Sin embargo, nuestra Biblia, qué mejor allá que es nuestro manual de instrucciones, por así decirlo, ¿verdad? Porque allá nosotros somos muy bendecidos porque Dios nos dice cómo ser padres. En este caso, si yo, hijo, no veo esas convicciones de mis padres, si yo, hijo, incluso si yo, hijo, veo que mi papá no cree en Dios, si yo, hijo, veo que no hay esa tal convicción o esa creencia o ese amor por Dios, porque a lo mejor mi papá, mi mamá no conocen de Dios, ¿qué voy a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué voy a hacer? No olvidemos que todos tenemos un Padre que está en los cielos y que Él es Dios. Y también tenemos a su Hijo Jesucristo. Él es nuestro mejor ejemplo. Él es nuestro modelo perfecto. Decíamos en la primera pregunta, los papás tienen que ser los modelos para los hijos en cuanto a las convicciones. Pero si ahora mi papá no es mi modelo, nada más quiero decirle, jóvenes, que no te sientas mal, que no te sientas solo, porque tienes un modelo perfecto, un modelo que no falla, un modelo que siempre te va a esperar con los brazos abiertos, que incluso los padres, nosotros, podemos fallar,
pero el que no falla y el que siempre te va a amar incondicionalmente es nuestro Señor Jesús. Y a Él nos podemos acercar. No porque mi papá, mi mamá no crea en Dios, yo ya no voy a poder estar en los caminos de Dios. Nunca es tarde para encontrar a nuestro Dios. Nunca es tarde para que nosotros podamos creer en Él. Y qué mejor nosotros buscar de la ayuda, buscar del amor de nuestro Señor Jesús. Y a lo mejor me vas a decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ok, está bien, yo sé que hay un Dios, yo sé que existe Dios, yo sé que está su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pero ¿y cómo? Busca en alguna otra persona que tú creas que te pueda ayudar, que conozca a Dios. Nosotros podemos también tener esos padres espirituales. Qué mejor que acercarse a lo mejor con un amigo que sí cree en Dios. En una iglesia, con un pastor. Ellos también pueden ser nuestros padres espirituales. ¿Y qué quiere decir con padre espiritual? Un padre que tenga esa convicción de saber que Dios te va a ayudar, que Dios te ama, instruirte en los caminos de Dios. No necesariamente tiene que ser tu papá o tu mamá, sino también puede ser un amigo, otra persona que tú sepas y tengas la confianza. Y Él te va a ayudar, Él puede ayudarte a encontrar el camino que Dios desea y tiene para ti en tu vida. Qué bonito, hermana, lo que nos está compartiendo. La verdad es que usted hablaba y se me remontaba a mi adolescencia, mi juventud, cuando tenía mi corazón como que en rebeldía. Yo tenía un modelo, gracias a Dios, tengo dos modelos, mi papá y mi mamá, que aman profundamente a Dios, todos los días nos lo demuestran, son un ejemplo. Sin embargo, en mi corazón había esa rebeldía de, no, yo no veo a Dios, yo no le voy a creer, ¿no? Y Dios fue usando como que medios para acercarme a Él, amigos, pastores, y todo se fue envolviendo. Y cuando decía, busquen el medio, y yo me acuerdo que Dios me ponía el medio y yo como que renuente de, no quiero ese medio. Y Dios me volvía a acercar a Él. Y así fue un proceso de rebeldía en mi corazón, porque yo decía, ¿cómo va a ser si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar? Porque estamos acostumbrados a tocar las cosas, a ver las cosas, o que queremos las cosas muy rápido, que pues está en nuestro corazón, no aceptar el tiempo de Dios, su fe, ¿verdad? Y a pesar de que tienes el ejemplo de tus papás, yo tenía el ejemplo igual de mis abuelitos, a los que amaba con todo el corazón, pero mi corazón estaba en rebeldía de no querer creer en Dios. Sin embargo, ellos no me obligaron a decir, oye, te voy a imponer esta religión. Sí me decían, prisa, anda al templo y todo, pero yo he escuchado temas, ¿verdad? Y va a mi siguiente pregunta de que le dicen a los hijos, los papás le dicen a los hijos, tienes que ser cristiano porque yo soy cristiano, o tienes que ir a la iglesia conmigo porque yo voy los domingos, o cosas así, y los niños más se rebelan, ¿no? Entonces la siguiente pregunta va como que a ese camino. ¿Cómo podemos no caer en ese error de ser padres autoritarios que impongan una religión? Porque ya no hablamos de una convicción, ahorita cambia a religión, de que me están imponiendo que yo sea cristiano. ¿Cómo no caer en ese error, sino que sea la convicción y no religión? Qué interesante pregunta, Pris, porque es algo que depende mucho de nosotros qué queramos inculcarles a nuestros hijos. Una cosa, como tú dijiste, una religión de costumbres, de tradiciones, ahora sí que como que hacemos a los hijos como soldaditos. El domingo en la mañana temprano te tienes que ir al culto. Y ciertas pautas que nosotros llevamos, que tienes que ir al culto, que te tienes que sentar así, que tienes que hacer esto, que no hagas esto. O sea, ciertas conductas que si bien pueden ser hasta fastidiosas, niños, de adolescentes, que tú ya no le vas a poder decir, a lo mejor niño pequeño, pues ni modos, se impone el papá y ni modos, tengo que ir. Pero un joven yo ya no lo puedo arrastrar y llevarlo al templo. Y realmente ese es un error, caer en esa
en eso ser autoritario y decirles que tienes que ir. ¿Qué puedo hacer yo como papá con esta situación? Yo creo que no es imponerles una religión, sino es buscar su identidad en Cristo. Es que ellos tengan un encuentro personal con el Señor. Porque precisamente como tú comentabas, es que yo decía, es que no veo a Dios, no sé quién es Dios. Pero recordamos que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él, no lo podemos explicar con palabras. Sin embargo, lo sentimos su abrazo, sentimos su presencia. Y qué mejor que los padres busquemos que tengan ese encuentro personal, nuestros hijos con nuestro Señor. Que ellos anhelen esa búsqueda del Señor, que ellos anhelen ese encuentro. Y cuando ellos tengan ese encuentro, te aseguro que no va a ser necesario que le digamos, vamos al templo, como una orden, como imponer, sino que ellos van a tener esa sed de buscar a nuestro Dios todos los días, porque estamos buscando en nuestros hijos que tengan un encuentro personal, que ellos busquen de Dios. Yo te aseguro que esa etapa de rebeldía en ti se quitó cuando tú tuviste tu encuentro con el Señor, cuando tú sentiste esa presencia, ese abrazo y saliste de allá de una manera fortalecida. Y es allá cuando tú dices, yo quiero más, yo quiero conocer a Dios, yo quiero sentir más de esa presencia que me alimenta mi alma, que me hace sentirme bien, a pesar de todas las circunstancias que nosotros tengamos. Y eso es no imponer, sino es buscar que nuestros hijos tengan esa relación cercana con Dios, que ellos descubran por sí mismos esa presencia de Dios en sus vidas. Sí, es interesante porque hace ratito comentaban que no era labor de la iglesia inculcar, esa confianza en Dios o ¿cómo se podría decir? Esa experiencia personal, sino era desde los padres, o sea, desde la casa, no en la iglesia. Y está muy interesante lo que nos está compartiendo porque me surge una pregunta, ¿no? Era como que hacer otra pregunta de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un padre está orando y orando para que haya ese cambio en el hijo y aún así no podemos ver ese cambio? Yo sé que Dios tiene sus tiempos, pero como que como humano me desespero porque no veo que mi hijo cambie y en algún momento mi corazón me entra depresión o me siento triste por esa situación. ¿Qué podemos hacer como padres? Bueno, yo hablo como hijo, ¿no? Pero en la experiencia de mis padres eso había pasado, ¿no? Como que les entraba desesperación de cuándo va a reaccionar esta niña, ¿no? Y yo creo que hay muchos padres que están en esa situación de cuándo va a reaccionar mi hijo, mi hija. ¿Qué podemos hacer en ese caso, hermana, para que sigamos manteniendo esa fe en Dios de que algún día va a cambiar? No lo estoy viendo, pero ya sé que va a cambiar mi hijo. Ahora sí que totalmente es la dependencia a nuestro Dios, es esa fe de que tú hablas. Recordemos que, como dice en el libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy viendo que mi hijo está perdido, que mi hijo no está cerca del Señor. Sin embargo, mis ojos espirituales lo visualizan allá, lo ven allá. Entonces, ahora sí que es esa fe que a veces, como tú dices, nos desespera, paciencia, perseverancia. Nosotros como padres nunca dejemos de orar, aunque veamos que nuestro hijo no va en los caminos de Dios, o aunque sí veamos que están en los caminos de Dios. Aún con mis hijos pequeños, yo ya estoy orando hasta por sus familias. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los padres seamos intercesores de nuestros hijos. Y aunque los veamos perdidos, para Dios no están perdidos. Para Dios los puede rescatar. Pero qué tan importante es que nosotros como perdidos, digamos, ay, es que ya no tiene, no sé, ya no tiene caso seguir, o nunca va a cambiar, siempre va a estar en el mundo, nunca va a cambiar. No, nosotros
hay que poner en práctica esa convicción, hay que poner en práctica esa fe que aunque nos desespere, porque sí, me pongo en el lugar de los papás y ha de ser muy difícil. Sin embargo, allá sí que solamente es nuestro Dios obrando en los corazones de los papás, perseverando en la oración y seguir intercediendo por ellos, que en el tiempo de Dios ellos van a regresar. Pero es muy importante que nosotros no lo veamos como caso perdido, sino seguir orando por ellos. Y en algún momento Dios es fiel a sus promesas. Llegará el momento en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, donde ellos van a poder estar con el Señor. Amén. Interesante la respuesta, ¿verdad? Qué interesante tu respuesta. Qué importancia, a mí me hace pensar algunas cosas, ¿no? Aquel versículo que dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, ¿no? Hablamos que mientras más pequeños, yo creo, como en todo, ¿verdad? Es importante cultivar, es importante, primero que nada, sembrar esa espinita, esa semilla, perdón, de la fe, esa semilla de tener un encuentro personal con Dios para poder a su tiempo, ¿verdad? Que pueda florecer, ¿verdad? Aquella semillita que se ha plantado en los niños, ¿no? Entonces creo que es importante entender que es importante instruirlos, estar con ellos, enseñarles y mostrarles en todo momento, ¿verdad? Que su encuentro tiene que ser personal, que esa búsqueda tiene que ser personal, pero que también nosotros como papás tenemos una labor y una responsabilidad muy grande, que es de interceder por ellos, orar por ellos y por ellos en todo momento. Qué interesante. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo podemos inspirar y transmitir nuestras convicciones a la vida de esta generación. Muy bien, creo que muy, lo hemos dicho, ¿no? En estas 3 preguntas anteriores. Siempre tiene que ver con nuestro ejemplo. A nuestros niños siempre la tenemos que nosotros guiar a través de nuestro ejemplo, de nuestra conducta. Como bien comentaron hace rato, en la Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos impactar a esta generación? Esta generación es una generación que no basta con que, incluso con que lo vean. O sea, es que yo te estoy mostrando esto. No, ellos quieren experimentarlo. Es una generación de una mentalidad muy abierta, una mentalidad donde ahorita ya no puedes engañar a los niños y le puedes decir cosas que a lo mejor en nuestra generación creíamos y no, ellos ahorita te explican, te dicen, incluso en las cosas de Dios. Las maestras igual tienen un reto muy grande porque ellas se tienen que preparar muy bien porque los niños ya estudian, ya ven, ya ellos ya saben igual de las cosas de Dios. Incluso a veces tú le vas a decir una historia y ellos te empiezan a contar la historia tal cual. Te dicen esto y esto y esto pasa, alguna historia bíblica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impactar? ¿Cómo podemos nosotros que ellos se interesen por las cosas de Dios de una manera auténtica, de una manera genuina? Es que ellos vean en nosotros ese poder sobrenatural que Dios tiene en nosotros, que ellos vean a través de nuestra vida cómo Dios está obrando en nuestra conducta. A lo mejor si yo era un papá en el cual yo le gritaba por todo a mi hijo, y yo voy cambiando esa conducta, voy siendo más paciente, le voy reflejando que Dios vive en mi corazón a través de mi conducta, que Él vaya entendiendo que Dios está cambiando en mí. El niño lo va a poder comprender. No subestimemos a los niños y pensamos que las cosas de Dios solamente son para los grandes y no para los niños. No, nosotros podemos transmitir nosotros esa manera de esa convicción de que hemos creído en Dios, no solamente diciéndole Dios existe, sino que Él vea en nosotros que Dios está obrando en nuestra vida, que a lo mejor papá y mamá, si en algún momento se peleaban en casa, ya no vean esas peleas, porque Dios está en ese hogar, Dios está obrando en la familia.
Y aunque sean pequeñitos, ellos van a entender que es Dios y lo que está haciendo ese cambio en sus familias como niños. Ahora como adolescentes, ¿cómo podemos nosotros transmitir nuestras convicciones en esta generación que cada día es más golpeada? Vemos jóvenes que están siendo víctimas de las drogas, jóvenes que están siendo víctimas de muchas cosas que hoy en día se viven, de violencia. Hay jóvenes que están en la calle, que están viviendo, que a pesar de que con su familia crean en Dios, ellos están en la calle con unos amigos que no creen en Dios, con unos amigos que tienen una mala influencia para ellos, donde los están jalando hacia el mundo. Nosotros, ¿qué podemos hacer como papás? Es lo mismo que hacemos con los niños, con nuestra conducta, darles a entender que ellos no se sientan rechazados, porque muchas veces como jóvenes buscan la aceptación y si con papá y mamá no hay una plática, no hay una conversación, no hay, oye hijo, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así? Y solamente hay un regaño o ni siquiera hay una plática. El joven va a estar buscando en otros lados una mala orientación. A lo mejor les va a decir, no, esto no te conviene, haz esto. Y sabemos que se va a ir por el mal camino. Entonces yo, papá, ¿qué necesito hacer? Amar a mi hijo, entenderlo, comprenderlo, escucharlo, reflejar el amor de Dios que yo tengo hacia Él. Así como Dios me recibe con los brazos abiertos y como yo como papá o como mamá también fallo, también me equivoco y me refugio en Dios, yo también tengo que aceptar a mi hijo, que a lo mejor ha fallado, que a lo mejor dejó su carrera, que a lo mejor hizo varias cosas. Sin embargo, tratar con amor, de poder volver a que él esté en los caminos de Dios, no a imponerle, como decíamos hace rato, sino a inculcar en él una relación cercana al Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mi ejemplo, con esa manera de amarlo, de una manera de decirle, Dios te ama, pero yo también te amo. Y a través de mí, de mi amor, vas a ver que vas a sentir a Dios. Porque cuando nuestros papás nos abrazan, cuando nuestros papás nos aman, es Dios a través de ellos, es Dios hablándonos a nosotros. Y qué mejor que con nuestra conducta poder transmitir esa convicción y poder impactar en los niños, en los jóvenes, lo que es Dios en nuestras vidas como papás. Oh, qué bonito. La verdad es que se me vino a la mente otro video que hicimos con el hermano Carlos sobre el Espíritu Santo y sus dones. Y usted cuando decía que tenemos que reflejar el amor a los hijos y reflejar el amor de Dios a través de nosotros, allá a través de nuestro amor con su corrección y todo, se me vino ese video y dije, eso solamente lo podemos lograr con ayuda del Espíritu Santo, porque a través de los frutos del Espíritu Santo es lo que podemos hacer para relacionarnos con nuestros hijos de la manera correcta. No imponer una religión, sino transmitirle una convicción de que yo creo en Dios porque vi el cambio en mi vida, experimenté, siento acá y yo quiero que también sientas tú eso. Quiero que tú también lo experimentes. Y eso es creo que lo más bonito que queremos dejarles al día de hoy, que ustedes puedan, como padres, puedan transmitirle a sus hijos ese amor de Dios a través del suyo. Y yo como no he tenido la bendición, ¿verdad?, de tener hijos todavía. Sin embargo, como hija puedo decirles que ese es el mayor regalo que un padre le puede dar a un hijo, que te regalen esa convicción, esa fe de que tus padres creen en Dios, de que puedes acudir a ellos cuando tienes problemas, porque sabes que va a tener el consejo certero y no el consejo de que yo creo, sino lo que la Biblia dice que debes hacer para que te vaya bien es esto. Y ese es el mejor regalo que se le puede dar a un hijo, esa convicción. Le agradezco de verdad inmensamente, hermana, me llevo mucho, ¿verdad?, de esta plática y
Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros aquí. Es una gran bendición, Pris, y únicamente también quiero decir, como tú acabas de decir, la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos no es una casa, no es algo terrenal. La mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de los caminos de Dios. Porque no solamente vamos a dejárselo a nuestros hijos, sino también vamos a dejarlo a nuestros nietos y a todas las generaciones venideras, ¿verdad? Que lo mejor que nosotros podemos hacer es estar en los caminos de Dios y llevar a nuestros hijos en los caminos de Dios. No es fácil, papás, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Muchísimas gracias, de verdad, hermana. Y espero que no sea el primer video y último, sino que siga grabando con nosotros, aunque le dé pena a Carlos de presentarla, yo la presento. Y ahora sí le voy a dejar el lugar al hermano Carlos para que él nos despida, ¿verdad? De este video. Pues agradecerle, ¿verdad? Agradecerte por tu participación. Que Dios siga usando tu vida, que siga usándote de esa manera tan hermosa, ¿no? Que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida y siga dándote esas palabras, ¿verdad? Que tienes para poder darle a la gente que pueda ver este video. Pues vamos a despedirnos. Dios les bendiga. Recuerden darle like, ¿verdad? Primero suscribirse al canal, darle like y compartir. Recuerda que todo lo que hacemos en Queen of God es para bendición de tu vida y para las personas que nos puedan escuchar y nos puedan mirar. Dios te bendiga y hasta pronto.